Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Me imagino que para la mitad de esta congregación yo soy una cara nueva y la mitad es una cara nueva para mi familia y para mí, puesto que duramos 7 años fuera de la congregación y en ese tiempo han habido grandes cambios y glorificamos al Señor por todas las personas que han sido impactadas por el ministerio de su palabra en este tiempo, y nos alegramos por los nuevos amigos y hermanos que habremos de conocer en esta nueva etapa de nuestra vida. ¿De qué yo voy a hablar? Las últimas semanas han sido muy conmocionantes para el mundo. De hecho, el último año ha sido atípico. Pero de manera particular, los últimos 30 días han creado mucha ansiedad en el mundo. Mucha ansiedad por los profetas de la destrucción que, debido a lo que ellos llaman la causa de un cambio climático creado por el hombre, muchas de nuestras ciudades estarían ya a la fecha bajo agua, de la inundación con el derretimiento de los cascos polares, donde hace tiempo que estaríamos viviendo en un estado de desertificación. Para colmo de males, algunos hombres en la humanidad tienen la capacidad de producir terremotos, de llamar huracanes. Y como si esto fuera poco, a todo este presagio de problemas que hemos visto, donde han sucedido cosas que nunca nos imaginamos. Recientemente comentaban las noticias que la isla de Barbuda quedó completamente deshabitada. Ahí no queda nadie. Tuvo que ser trasladada a otra isla. Vimos en México que precisamente ayer tuvieron su tercer terremoto en menos de 3 semanas. Situación que, por cierto, yo aproveché y cancelé un viaje que tenía a México. Vemos también que, como si todo esto fuera poco, andaba un planeta por ahí que ayer iba a chocar con la Tierra. Por cierto, felicidades a todos los que están aquí, porque el mundo no se acabó ayer. Si fuera el hermano Pedro de Acuña, con su gran fe, dijera: qué pena que están aquí, debimos todos partir con el Señor ayer. Pero lo cierto es que el cuadro que nos pinta la humanidad es de un mundo que ha sido dejado a su suerte, donde se le atribuye al hombre tener un poder sobre el planeta y sobre la vida que realmente no le corresponde. Simplemente, aunque Dios haya encomendado al hombre parte de la administración de la vida, el hombre no es verdad que tiene un botón para simplemente apagar el planeta. Eso es una prerrogativa que le corresponde exclusivamente al Señor. Amén. Sin embargo, vemos cómo el mundo nos dice: mira que van a tirar una bomba de hidrógeno, y que el mundo pudiera literalmente ser partido en dos. Este cuadro no va a tono con lo que presenta la palabra de Dios. Tampoco va a tono con esta visión distópica que presentan los autores de los
éxitos apocalípticos fracasados como 2012, ¿recuerdan? Que en diciembre del 2012, con el calendario maya, se iba el mundo. Ayer también fue otra ocasión que afortunadamente logramos escapar a Chepa. Todavía peor, el famoso planeta, aquel que iba a chocar con la Tierra, ¿saben qué? Ni siquiera existe. Pero se ha estado creando ansiedad a la humanidad con este tipo de cosas. Y es oportuno hacerse la pregunta, ¿quién tiene el control? ¿Tiene el control el hombre que con su consumo de combustibles fósiles está subiendo los grados de la temperatura y produciendo nuevos y más poderosos huracanes? ¿Tiene el hombre con su mala actitud el poder de provocar terremotos? ¿Tiene el hombre con toda su maldad el poder para destruir el planeta mediante la activación de alguna explosión? ¿O está el universo en un caos tal en que nosotros tendríamos que preguntarnos, para el año que viene, ¿estaremos aquí o algún cuerpo celeste sin rumbo simplemente vendrá y acabará con la Tierra? Estas preguntas, aunque lucen naturales, parten de una premisa falsa, de que el mundo está dejado a su suerte, de que los cuerpos celestes andan por ahí y en cualquier momento pueden colisionar con la Tierra, de que el hombre puede y tiene un poder mayor del que le ha sido permitido y que Dios no es el que tiene este control. Y yo quiero que en esta mañana nosotros visitemos el tema de los cataclismos y las catástrofes, donde los cataclismos son una gran destrucción y calamidad producto de eventos naturales, y las catástrofes son pérdidas significativas que pueden tener diferentes agentes, como por ejemplo accidentes, el hombre y cosas de este tipo. ¿Son estos hechos fortuitos que suceden y que toman por sorpresa a Dios? ¿O son estos instrumentos de Dios para llamar a las naciones al arrepentimiento? Es cierto que la ambición es el peor enemigo del planeta, ¿o es la condición moral del hombre lo que ha causado mayores transformaciones y problemas en este planeta? Vamos a orar. Señor, nosotros te pedimos que tú en este momento nos dé la potencia por medio de tu Espíritu para abrir tu palabra, comprenderla, aplicarla, vivir por ella, Señor, y predicarla. Gracias porque tenemos la seguridad de que no estamos dejados a nuestra suerte, sino que tú eres quien tiene control de todo. Te alabamos, Señor, porque tú eres soberano. Te alabamos porque no hay nadie que pueda preguntarte a ti qué haces cuando tú decides con tu creación. Te alabamos, Señor, por la gran misericordia que tú muestras con nuestros países y particularmente con República Dominicana, una nación pecadora que necesita un arrepentimiento profundo de corazón. Nosotros te pedimos, Señor, compadécete de este pueblo. Señor, y acuérdate de aquellos países que no siendo peores que nosotros, han sufrido tu ira mediante la naturaleza. Que veamos este tema con humildad y que tengamos una actitud constante de intercesión. En el nombre de Jesús. Amén.
Quiero que vayamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 7. Porque hay algunas declaraciones absolutas que nosotros tenemos en la Biblia, por lo cual nosotros, miren, podemos poner nuestra cabeza. Una de ellas es que a pesar de las tantas inundaciones que vemos, consecuencias de lluvias, ¿qué prometió el Señor por cuando estableció su arco como señal del pacto con el hombre? ¿Qué estableció Él? ¿Qué dijo Él? Que el mundo no iba a ser destruido de nuevo con... Entonces, ¿quiere que te diga algo? El problema del mundo y las situaciones globales no tiene que ver con inundaciones. Las inundaciones regularmente son cataclismos que suceden en aspectos locales de la geografía del planeta. Inclusive tú ves cuando, quizá por lo que nosotros hemos venido a conocer como los efectos del Niño, en un lugar tenemos gran sequía y en otro lado tenemos que grandes inundaciones. Donde tenemos terremotos en un lugar y tenemos estabilidad en otros sitios. De manera que yo quiero que calmemos la ansiedad que hay en los medios constantemente, en las famosas redes sociales que ya han superado cualquier capacidad estimada de difundir noticias falsas y crear ansiedad en las personas. Esa no puede ser nuestra fuente de seguridad ni de información. Nosotros tenemos que ver el futuro en base a lo que dice la palabra de Dios. Cualquier premonición o proyección que presente el colapso de la vida en el planeta Tierra como consecuencia de la actividad humana o situaciones fortuitas de la naturaleza y que no tengan a Dios bajo control y como la causa y quien controla todo, es una falacia. Vayamos todos a la segunda carta de Pedro. Capítulo 3 y versículo, vamos a leerlo del versículo 1, porque es bueno que repitamos estas palabras y que las tengamos claras en momentos donde vemos tanta conmoción y preocupación mundial. Dice así la palabra de Dios: amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Inclusive hay quienes han llegado a elaborar algún tipo de chiste que decían: ¿y Jesucristo cuándo viene? No, que viene en una guagua del transporte público. No, que está en el metro. Chistes profanos que simplemente es la obra de burladores que menosprecian lo que Dios ha dicho en su palabra a través de sus santos apóstoles. Estos ignoran voluntariamente, y miren, esto es algo muy contundente lo que está diciendo aquí. La tergiversación de la historia del mundo mediante la llamada comunidad científica no es un error por falta de conocimiento, es algo que es voluntario.
Dice aquí la palabra de Dios. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, el hombre está abocado a buscar el origen del universo y llegar a ese punto de la gran explosión donde surge todo, el famoso Big Bang, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Pero qué dice el versículo 7? Pero los cielos y la tierra que existen, ¿cuándo? Ahora. Esto que nosotros estamos viendo, no el mundo que pereció, sino esto que estamos viendo, oigan lo que nos dice aquí, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. No hay ninguna fuerza ulterior, ni de la naturaleza, ni del hombre, que pueda hacer colapsar algo que Dios tiene preservado para Él ejecutar su juicio en el momento que Él vaya a juzgar a los hombres impíos. Cuando los creyentes hacemos eco de todas estas presunciones del conocimiento y de todas estas explicaciones infundadas, inclusive aquellas que tienen alguna base realmente que es corroborable científicamente, como el calentamiento global, que es un hecho. De que hay un calentamiento, es un hecho. No tenemos por qué discutir eso. No es un tema que está sujeto a debate. Ahora, las causas y lo que esto produce regularmente está muy manipulado. Y la palabra de Dios nos dice aquí que todo el mundo, como nosotros lo conocemos ahora, es algo que está protegido, guardado y atesorado ¿por quién? ¿Por quién? ¿Podría el hombre destruir de antemano algo que Dios tiene preparado para el futuro? ¿Podría el hombre? ¿Podría venir un aerolito, un meteorito o cualquier cuerpo celeste y decir, mira, teníamos el juicio para la tierra para el año 2300, pero como vino un meteorito en el 2017, entonces quedamos sin plan? No. De manera, hermanos, que toda esta ansiedad que se quiere comunicar, nosotros tenemos que verla desde la perspectiva de que Dios es quien está en control. Inclusive aquellos momentos en que el mundo ha vivido grandes cataclismos o cuando la guerra ha amenazado con extinguir la vida o inclusive hasta las plagas, nosotros sabemos que todas estas cosas tienen un fin porque Dios dijo que Él tiene preservado los cielos y la tierra como nosotros los conocemos ahora para el día del juicio. Y esto me hace preguntarme si los cataclismos que hemos visto, grandes variaciones que ha sufrido la tierra, son el resultado de la actividad agrícola e industrial del hombre o son el resultado del juicio sobre el estado moral del hombre. Y les quiero comentar que a la luz de la Biblia, las dos grandes transformaciones que ha sufrido la tierra, los tres grandes momentos fueron cuando Dios maldijo la tierra a consecuencia del pecado del hombre en Génesis 3. Cuando Dios maldijo la tierra a consecuencia del pecado de Caín, Génesis capítulo 4. Y cuando Dios destruyó el mundo antiguo, afectando inclusive el planeta como lo conocemos mediante el diluvio. Tres grandes eventos que tuvieron su causa, su origen en la condición del hombre. La gran amenaza para la vida y para el planeta, honestamente, no lo consiste la minería desaprensiva.
tampoco la emisión de gases. Porque inclusive los cataclismos preceden antes de que el hombre entrara en este tipo de actividad nociva. Y hay algunos que dicen que el mundo, que el planeta se está vengando de lo que el hombre le está haciendo. Cuando realmente lo que es la causa raíz de los grandes eventos que han transformado el planeta ha sido el problema del pecado del hombre. Yo no sé cuánto estaríamos a que se burlen de nosotros cuando nosotros, al escuchar una conversación de los grandes huracanes, de la frecuencia, de la intensidad, de la duración, ¿cuántos nos atreveríamos a decir, mira, nosotros necesitamos arrepentirnos? Y no entrar en un debate filosófico, que si los grados, que si la corriente marina, que si las absorciones, que si todas las explicaciones que tenemos. ¿Tú te atreverías a decir que el problema del planeta radica en el corazón del hombre? Y que es precisamente la maldad consecutiva del hombre la que ha traído los juicios de Dios, de tal manera que gracias a Adán y su familia, nosotros estamos viviendo tiempos muy difíciles, porque la tierra produjo espinos. La tierra no nos devolvería el esfuerzo que se invierte en ella. La muerte entró al mundo y nosotros vemos cómo Dios utiliza su poder sobre la naturaleza para llamar a las naciones al arrepentimiento. ¿Y qué nombre le llega a la mente de una vez? ¿Qué nombre le llega a la mente? El libro de Jonás y la ciudad de Nínive. ¿Qué dijo? ¿Cuál fue el mensaje que Dios le dio a Jonás? ¿Cuál fue el mensaje que Dios le dio a Jonás? Ve y predica, porque de aquí a 40 días, ¿qué? Nínive va a ser destruida si no se arrepiente. Y nosotros muchas veces queremos interpretar la Biblia a la luz de los recursos actuales que tenemos. Pero realmente Dios siempre ha utilizado la naturaleza para expresar su voluntad, para manifestar su misericordia. Déjenme decirle algo. Como venía la trayectoria del huracán María, salíamos nosotros ilesos en la magnitud que efectivamente lo hicimos. Ese desvío, ¿quién lo controla? Y que atravesara Puerto Rico, ¿quién lo controla? Cuando David nos atravesó, ¿quién lo controló? Y cuando George nos atravesó, ¿quién lo controló? Yo me puse a investigar un poco de la historia de los huracanes, de la que está documentada. Y es interesante que desde los tiempos de Padre de las Casas, 500 años atrás, se habla de este tipo de actividad y de cómo ha azotado muchas veces nuestra isla. Y pude ver cosas tan interesantes como que la trayectoria de algunos huracanes han pasado entre Cuba y Haití sin afectar ninguna de las islas. ¿Quién controla eso? Y cuando Dios descarga su ira sobre una ciudad o sobre una civilización, ¿también está en qué? En manos de Dios. Nínive fue una ciudad de la cual los arqueólogos tuvieron que luchar durante mucho tiempo a consecuencia de que no se encontraban evidencias de que ni siquiera hubiera existido. Vemos que al final del libro de Nínive, del libro de Jonás, Nínive se arrepiente, Dios perdona a la ciudad, pero que varios años después, no sé, 30, 40, 50, 70, no sé cuándo, el juicio siguió pendiendo sobre Nínive y a consecuencia de que no fueron consistentes con su arrepentimiento, efectivamente el libro de Nahum predice de que el río Tigris entraría, arrasaría con parte del muro de la ciudad, detrás de ellos los enemigos, y hoy Nínive se encuentra debajo de lo que se conoce como la ciudad de Mosul, muy profundo debajo del lodo. ¿Quién controló que esa inundación
no sucediera en el momento del arrepentimiento durante Jonás? ¿Quién lo controló? ¿Y quién lo mandó en el momento en que él dijo, ya no aguanto más a ustedes? ¿Quién lo mandó? Dios. Señores, ¿y cómo debería ser la actitud de los creyentes frente a estos sucesos? Deberíamos nosotros estar diciendo, mira, a Puerto Rico le pasó eso porque son malos. Y en Estados Unidos, imagínate con ese presidente. Pero nosotros no, nosotros somos los hijos preferidos de Dios. Eso es presunción. Es presunción y es muy peligroso. Es presunción cuando nosotros queremos atribuir a otras peor que la nuestra, cuando Dios simplemente ha manifestado su misericordia. Y nosotros deberíamos estar insistiendo, no para convertirnos en profeta de lo fatídico, pero sí llamar a República Dominicana a que se arrepienta. Hemos disfrutado de la misericordia de Dios una vez más, 2 veces más, 3 veces más. Pero estaremos dispuestos nosotros a agotar la paciencia de Dios hasta el punto de que Él nos discipline como nación. Y nosotros sabemos de eso, porque hemos vivido algunos de estos eventos. No a la magnitud que lo ha vivido la isla de Barbuda, ni tampoco en Puerto Rico, donde se estima que posiblemente habrán lugares que durante 6 meses no tendrán electricidad. Y no se sabe si efectivamente podrá haber una recuperación. Y la pregunta que yo quiero hacer es, ¿vamos a llevar a Dios al punto de que Él tenga que usar su creación en contra de nosotros a consecuencia de un corazón no arrepentido? Y lo que es más preocupante todavía es que la sociedad de la cual nosotros formamos parte y de la cual debemos servir de luz en este mundo, no entienda que el gran problema no es escapar a uno que otro evento de la naturaleza que Dios en su misericordia retrasa, desvía o simplemente elimina, o que Dios en su justicia puede enviar de manera directa sobre nosotros. Yo quiero que nosotros vayamos y recorramos algunos capítulos del libro de Apocalipsis para que nosotros pongamos atención y podamos poner en balanza lo que nos dicen los famosos iluminados de este tiempo, que en alguna medida con sus explicaciones lo que están diciendo, mira, no te preocupes que no es como Dios dice. No te preocupes que no hay tal cosa como el juicio de Dios. No te preocupes que eso es consecuencia de las corrientes marinas. No te preocupes que eso es consecuencia de las fallas tectónicas. Todos estos elementos son controlados por Dios. Muchos de ellos no tienen nada de milagroso porque son simplemente parte de la forma en que opera la naturaleza según las leyes que Dios le ha puesto. Pero otros, evidentemente, son muy categóricos y son creados por Dios para juzgar a las naciones. Yo quiero que ustedes vayan al capítulo 6. Vayan al capítulo 6 conmigo de Apocalipsis. Este capítulo es muy revelador, porque este es el capítulo que vendría correspondiendo al momento del capítulo 3 y versículo 7 de Pedro, donde vimos que Dios habrá de ejecutar su juicio. Y nosotros vemos en la visión celestial del apóstol Juan, donde él ve la figura del Cordero, y el Cordero empieza a desatar los sellos del rollo. Y cuando Él desata los sellos, empiezan a llegar los juicios sobre la tierra. Y oigan, lo que tiene que preocupar al mundo es, ¿qué pasa si los juicios de Dios se ejecutan? El problema no es lo que suceda o cómo terminemos producto de un incidente o de un accidente.
Y de hecho, el mismo Señor Jesús, cuando comentaba a sus discípulos en el capítulo 13 de Lucas, les decía, cuando comentaban acerca de los que habían muerto bajo Pilatos o aquellos que habían muerto consecuencia de una construcción que colapsó, y le dijo el Señor, si no se arrepienten, en sus pecados morirán igualmente. Y a veces nosotros vemos con tanto dolor que es lo correcto, que sintamos misericordia por aquellos que son afectados. Pero ¿sabe qué es lo doloroso? Que mucha gente escapan a esta situación olvidando que su gran problema no se desmoronaban esos edificios. Pero te digo algo, aunque tú lo estés viendo por internet, aunque lo estés viendo en televisión, si no te arrepientes en tu pecado, vas a morir igualmente que ellos. Y pudiera ser, para aplicar un poco de teoría, que parte de la estrategia es diseminar y resaltar la forma trágica en que muchas de estas personas han perecido. Pero ¿dónde está el llamado al arrepentimiento? ¿Dónde está el llamado al arrepentimiento? Donde de hecho es políticamente incorrecto el mencionar la palabra de Dios en muchos noticiarios. Señores, lo urgente que necesita nuestra sociedad a la luz de lo que estamos viendo, no son mejores construcciones, no es la paz mundial y que estos dos caballeros se pongan de acuerdo, no que ahora empezamos, que nos convirtamos en vegetarianos o en veganos para evitar la temperatura, sino un llamado colectivo al arrepentimiento, tal como sucedió con la ciudad de Nínive, desde donde el rey hasta los más humildes, incluyendo los animales, fueron vestidos y manejados de tal forma que dijeran, Dios, ten misericordia de nosotros. La pregunta que yo te tengo a ti como creyente, ¿estás tú siendo un elemento de cambio y llevando el mensaje de un llamado de arrepentimiento a una sociedad que está muriendo sin Cristo? ¿Tú sabías que solamente en feminicidios al año, aquí mueren más que los que murieron en México con todos los 3 terremotos? ¿Tú sabías que solamente producto de borracheras aquí mueren más al año que los que han muerto por todos los eventos de la naturaleza en lo que van de año en la región del Caribe? Nosotros somos un país que necesita arrepentimiento. Los creyentes tienen el mensaje de Jonás, lo están viendo en la noticia. Es inminente que nosotros vamos a ser alcanzados y nosotros no estamos llamando al arrepentimiento. ¿Qué está pasando con los creyentes? Nos hemos simplemente distraído con las noticias y los aspectos técnicos relacionados con estos eventos y estamos perdiendo la oportunidad de llamar a República Dominicana, a nuestros países, al arrepentimiento. El capítulo 6 del libro de Apocalipsis, que Apocalipsis básicamente es la visión privilegiada que Dios le da al apóstol Juan, en la cual le muestra al apóstol la victoria del Cordero sobre todos los enemigos y donde se cumplen todo lo que había sido dicho por los profetas en cuanto al reinado del Mesías. Y parte de la visión de Juan, él dice, mira, había un libro que tenía unos sellos, pero no había nadie que pudiera desatar los sellos para nosotros ver qué era lo que estaba pasando. Hasta que el Cordero viene y Él es hallado digno, Él tiene la majestad, Él sí tiene las características para poder quitar los sellos al libro. Y cada vez que se
quita un sello, se devela algo más acerca de lo que está sucediendo en la tierra, porque esto es una visión de lo que está sucediendo en la tierra. Capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira, que le están hablando a Juan. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz. Y estamos hablando ahora no de situaciones locales, sino de situaciones globales. Situaciones globales. ¿Tú te imaginas lo que representa que la tierra entera pierda la paz? Producto de la guerra, producto de la violencia. Porque nosotros vemos lo que sucede en algunos lugares de África, de Asia, y lo que hemos leído en la historia universal de cuántas personas murieron en las 2 grandes guerras pasadas. Y para nosotros eso es algo impresionante. Pero lo que va a suceder cuando Dios empiece a ejecutar sus juicios no va a ser a escala local, sino que va a ser a escala global. Y oigan lo que dice: y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello y oí al tercer ser viviente que decía: ven y ve, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario. Eso equivale a 2 libras de trigo, ¿por cuánto? Por el salario de un día. ¿Cuánto es el salario de un día hoy en República Dominicana? ¿Por lo cuánto anda? ¿Por lo cuánto anda el salario de un día? ¿Cuánto? No, 200, no. ¿Por lo cuánto anda? Un jornalero que tire mezcla y ponga blog, ¿por lo cuánto anda? Anda por 500 aproximadamente. Ok. 500, 700 pesos. ¿A cómo está la libra? ¿Quién fue el último que hizo yaniqueque en su casa? ¿Cuánto cuesta una libra de trigo? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto? ¿Cómo está? ¿Cuánto? 40 pesos la libra. Eso significa que para ese momento todavía va a haber agricultura. Para el momento cuando Dios empiece a ejecutar sus juicios sobre la tierra, pongan atención a esto, los que nos están vendiendo, muchos, de un colapso de la tierra, no tiene razón de ser. Para este momento todavía hay agricultura, todavía hay cosechas, pero se va a desatar una hambruna y una escasez donde los precios se pueden disparar hasta 20 veces y pudiera ser que no aparecieran o todavía mucho más. Entonces fíjate, si todas estas cosas empiezan a suceder en un periodo de tiempo bastante corto, quizás 3 años y medio o cosas así, el cuadro que presenta Dios ejecutando sus juicios es algo simplemente espantoso. Por eso nosotros debemos insistir y predicar y llamar personas ¿a qué? ¿A qué deberíamos estar llamando nosotros? Al arrepentimiento. Y oigan, algunos dirán: wow, pero qué despiadados son los cristianos. Mira cómo en un momento de tanta calamidad toman pasajes oscuros de la Biblia para intimidar al mundo. No. Sería irresponsable de parte de nosotros ignorar estas verdades para hacernos los graciosos y lograr aceptación de la sociedad, sabiendo que esas personas van a morir sin Jesucristo. Y seríamos hallados irresponsables como los atalayas que Dios menciona en su palabra, de que no le avisaron al impío que venía su juicio. Y nos dice: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el 4 sello, oí la voz del 4 ser viviente que decía: ven y mira. Y mire, yo lo que quiero, señores, es que ustedes puedan entender que lo que nosotros estamos viviendo es nada comparado con lo que el futuro depara cuando Dios
empiece sus juicios sobre una humanidad no arrepentida. Una humanidad a la cual tú y yo hemos sido puestos. ¿Para qué? Para predicarles. Y hemos tenido la fortuna, la bendición de poder predicarlo en tiempo de paz, en tiempo de abundancia y en estado de sequedad, sin la desesperación de que el agua nos está arrebatando a nuestros hijos y nosotros estamos completamente desconectados de la realidad bíblica para dedicarnos a nuestra entretención y nuestros placeres. ¿Cuándo fue la última vez que tú sacrificaste algo por ir a predicar? ¿Cuándo fue la última vez que tú te hiciste odioso a tu familia o a tus amigos? ¿Cuándo fue la última vez que tú soportaste la burla? Sin embargo, estamos siendo indiferentes a una generación que se encamina al juicio de Dios, al precipicio, a la destrucción, y nosotros no le estamos hablando de Jesucristo. Si nosotros seguimos indiferentes, Dios nos va a reclamar la sangre del impío. Ahora, si tú le hablas y él quiere seguir su camino, ya nosotros seremos libres de la sangre de él. Y no es que nosotros estemos buscando cómo salirnos de lo engorroso del momento. Y déjame predicarle como en algún momento manifestó la actitud de Jonás, que predicó de mala gana, pero tú sabes que aún así de mala gana el pueblo de Nínive se arrepintió por completo. Te digo algo, tú sabes lo que corresponde en que nosotros prediquemos. Porque el resultado de la predicación no dice, si tú tienes buena actitud, si tú predicas bien, ni ninguna de estas cosas, tú vas a salir victorioso, ni vas a tener un ministerio exitoso, ni las multitudes se van a convertir. Pero es lo que nos corresponde. Dios reclamará a ellos su sangre. Y nosotros estaremos libres de esta responsabilidad. Versículo 8. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Recuerden que todos estos juicios son juicios locales o son juicios como globales. Fíjate que todo lo que él habla es no en una parte de la tierra, es la cuarta parte de la tierra. Para matar con espada, oigan esto, pero a eso se le suma que ya en el segundo sello había violencia. Ok. Y entonces aquí en el cuarto hay este jinete que sale, esta figura, dice que se le dio poder para matar con espada, con hambre, con mortandad. Y miren ese detallito que está al final del versículo. ¿Qué dice al final del versículo? Fiera de la tierra. Y tú dices, pero ¿cuál es fiera? Porque ¿de qué fiera tenemos nosotros aquí en República Dominicana? ¿Qué fiera tenemos? Pero Dios nos dice que para ese momento va a haber una multiplicación de posibles plagas, con animales que nosotros pudiéramos dar por estado de extinción, y se van a convertir en una de las causas principales de muerte del hombre. Y si ustedes ven lo que nos presentan en esas películas, que nos presentan condiciones distópicas, donde no hay ni siquiera animales, mira, aquí dice que los animales van hasta el pecho y que van a ser peligrosos, dice aquí el pasaje. Y que aún aquellos de esos que han creado toda una religión acerca del cuidado de los animales, todos van a ser afectados. ¿Por qué? Por las fieras de la tierra. No sé cómo se cumplirá la palabra de Dios, pero el que yo no la entienda no le quita para nada el que ella se vaya a cumplir. Cuando abrió el quinto sello, miren, eso era un libro, un rollo que tenía 7 sellos, ¿verdad? Y cada vez que quitan un sello, hay una etapa nueva de juicio para la humanidad. Cuando quitó el quinto sello,
vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y ahora, como tiene como causa este quinto sello, que Dios va a castigar la violencia que se ha hecho sobre sus hijos, los creyentes, a través de los tiempos. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? Ustedes han visto esos videos donde presentan creyentes que los prenden en candela, donde los mutilan, donde los golpean. Ese cuadro que nosotros estamos viviendo de injusticia, donde los siervos de Dios son maltratados, hay un momento en que el Señor va a sacar un espacio para decir: aparte de juzgar la maldad de ustedes, yo quiero juzgar lo que ustedes han hecho sobre los creyentes. Y todos aquellos que han vivido algún tipo de injusticia a consecuencia de ser siervos del Señor, ¿tú sabes algo? Dios ha preparado un espacio en el tiempo en el cual Él va a juzgar todo tipo de abuso, crimen, maltrato y asesinato que han vivido sus hijos a lo largo del tiempo. Versículo 6. 12, perdón. Salto al versículo 12 del capítulo 6. Miré cuando abrió el sexto sello. Ay, papá. No, fíjate que las cosas que están pasando aquí, acuérdate que son de impacto global. Son de impacto global. Y en el capítulo 16 nos habla de un terremoto cual no lo ha habido desde que los hombres aparecieron sobre la faz de la tierra. O sea, el gran super mega terremoto está reservado para el día en que Dios juzgue la humanidad. Y hubo un gran terremoto, no un terremoto, sino que un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y entonces aquí dirán algunos: tú ves que es un mensaje simbólico, que tú no puedes tomarlo de manera literal, pero afortunadamente vamos a ver cómo la Biblia se explica ella misma. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿De qué magnitud fue este evento? ¿En la escala de cuánto lo ponemos? Y les digo algo, lo espantoso que va a tener este momento es que la gente va a estar consciente de que es el juicio de Dios. Hasta ahora no lo pintan, no, que esos son las corrientes marinas, que el polvo del Sahara, que la situación en que han vivido esos países de Asia, todo ese tipo de explicación hasta ahora lo estamos comprando. Pero cuando Dios empiece a llevar a cabo su juicio sobre la humanidad, ¿saben qué? Todo el mundo va a saber que Dios está obrando. Versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre. En conclusión, ¿quiénes? Todo el mundo. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los hombres y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Los no creyentes que son tan irrespetuosos con la palabra de Dios dicen: no, porque mira, en ese momento yo hasta me agarro de la bata de Dios. No, porque yo me cruzo por abajo y yo le digo: no, mi hermano, pero si soy yo, Elías. Ese tipo de excusa, la labia, tus relaciones, tu posición, nos van a contar. No esperes
que la ira de Dios sea derramada con todo su furor sobre la tierra. Venga el arrepentimiento cuando hoy. Porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. No esperes decir mañana. Y aunque estos eventos son futuros, no sabemos, como dice la hermana, qué tan cerca están. Ni sabemos si va a ser nuestra generación inmediata. Ni sabemos si van a ser los hijos de nuestros hijos. Pero lo cierto es que todo lo que nosotros estamos viendo está siendo gobernado y controlado y preparado de manera muy precisa directamente. ¿Por quién? Por Dios. El problema de este mundo no es Donald Trump. Tampoco, ¿cómo que se llama este jovencito? Jung, ese mismo, el de Corea del Norte. El problema de nosotros no es el calentamiento global. El problema de nosotros es que la ira de Dios se ha ido acumulando sobre la humanidad y que un día Él va a ejecutar sus juicios y nosotros no le estamos alertando a la sociedad de que se arrepientan. Porque los creyentes estamos, ¿qué? Distraídos. Y muchos, algunos dirán, bueno, yo regularmente comparto las prédicas, pero esa forma tan ridícula en que Elías la presentó, yo no me identifico con eso. Ah, pero mira lo que dice la Biblia. ¿Tú estarías dispuesto a sufrir burla? En medio de una conversación decir, nosotros lo que necesitamos es arrepentimiento. Nosotros lo que necesitamos es volvernos de nuestros malos caminos. Nosotros, en vez de sentirnos superiores a los hermanos haitianos o a los puertorriqueños, deberíamos estar dando de rodillas diciendo, Señor, gracias, gracias, porque tú te compadeciste de nosotros. ¿Hasta dónde llegará la soberbia de nuestro corazón y la justificación en que siempre queremos ver al otro como culpable y nosotros como merecedores de toda la gracia de Dios? Yo creo que Dios nos ha dado una gran excusa para cosas como esta. Oye, soy yo, Elías, o el nombre tuyo. ¿Tú has visto la noticia? ¿Tú has visto lo que está sucediendo? Mira, te estoy llamando, ¿sabes para qué? Porque tengo carga en mi corazón y quiero decirte, arrepiéntete. Porque todo esto que estamos viendo no es simplemente que más que principio de dolores. Lo fuerte está por venir. Y lo triste va a ser que tú mueras sin Jesucristo. Ay, ¿por qué tú me dices así? ¿Por qué tú me llamas para esto? ¿Por qué? Porque quiero compartir el mensaje de salvación. Porque Dios ha preparado un día en el cual Él va a juzgar este mundo y su sistema. Y el que no sea hallado inscrito en el libro de la vida va a ser echado en el lago de fuego que Dios preparó para Satanás y para sus ángeles. Pero ese es un mensaje de mucha intolerancia, pero es la verdad y el que dice la Biblia. ¿Por qué nosotros hemos asumido el rol de querer hacernos los simpáticos cuando hay un mundo que está muriendo sin Jesucristo? Y nosotros simplemente estamos cuidando la aceptación, la simpatía, a expensas de no comunicar un mensaje que es duro, que es ofensivo, pero que el Señor lo dijo claramente. Si no se arrepienten de sus pecados, igualmente morirán. El tema no radica en qué tipo de muerte tú vas a vivir. Si vas a morir debajo de unos escombros,
arrastrado por el agua, por los efectos de las bombas nucleares y de hidrógeno. Si vas a morir de viejo, feliz y contento, gordo y colorado en una cama, el punto es si tú vas a morir en tus pecados o no. Que el Señor nos dé valentía y que rompamos este estado de indiferencia que estamos viviendo, en que no nos atrevemos a compartir un mensaje por el cual Jesucristo dio su vida. Que el Señor produzca arrepentimiento y obediencia en nosotros. Que el Señor les bendiga. Amén. Padre que estás en el cielo, tu palabra ha sido predicada. Te pedimos, Señor, que tú con poder obres en los corazones de todos nosotros y que efectivamente, Señor, nosotros nos convirtamos en atalayas oportunos para una sociedad que se dirige al momento de los duros juicios que tú vas a tener para con este mundo. Gracias por darnos la luz. Ayúdanos ahora a comunicar tu luz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.